presentarte, dónde trabajás, contanos lo que vos quieras de vos. Bien. Bueno, bueno, yo soy Ignacio Pendino. Primero también un poco hablo de todos nosotros, me parece. Yo soy parte, digamos, de la asociación, digamos, de jóvenes epileptólogos de Argentina, que es una parte de una liga que se llama Liga Internacional de Epilepsia. Hay un capítulo que es en Argentina, y de ese capítulo hay dos sectores grandes, digamos, como la parte de los epileptólogos más mayores, mayores de 40 años, y los menores de 40 años, que es justamente esto de IES, que es el grupo en el cual pertenezco yo por ahora. Bueno, yo soy Ignacio Pendino, trabajo en varios lugares, trabajo en el Hospital Italiano de Buenos Aires, en el Sanatorio Finoquieto, en OSECAC y en el consultorio privado en CIAT, que es un centro terapéutico. Soy epileptólogo, neurólogo infantil, especialista en epilepsia, y no sé qué más que eso. Soy Entre Ríos, no sé. Fantástico. ¿Estás casado? ¿Tenés hijos? ¿Algún hobby? Y una hija, hobbies, el básquet, el ciclismo, qué sé yo, deportes, disfrutar un poco el aire libre. Fantástico. Bueno, si querés empezamos con algunas preguntas que ya nos fueron llegando y probablemente vayan Sí, llegando a obvio. medida que charlemos, ¿no? Eh, ¿Cuántas Bien. cuántas neuronas se mueren, si es que se mueren, cuando tenemos alguna crisis? Mm. Bueno, es una pregunta buena, me encantaría una respuesta clara. Eh, bueno, yo antes que esa creo que una pregunta, no es por esquivar la pregunta, sino me parece que hay una pregunta que es primaria esa, que es si se mueren neuronas con una convulsión, que esa quizás es una pregunta más frecuente para nosotros también, no solamente para nosotros, sino me parece como global, ¿no? Como se mueren neuronas cada vez que yo tengo una convulsión. Eh, Realmente eso me va provocando un daño posterior. Bueno, tiene varias aristas el tema. A ver, si uno tuviese que decir lo que pasaba antes y lo que pasa ahora, por ahí uno diría, a ver, cambió mucho desde el siglo, por ejemplo, XIX. Había una definición vieja de Krepelin y Bloom, que, por ejemplo, que decían que estaba lo que era la demencia epiléptica. Demencia epiléptica se le decía justamente a que se sabía que las personas que tenían epilepsia se creía que ya de por sí, por la palabra epilepsia, o sea, por la condición de epilepsia, era directamente, iba a tener una demencia sí o sí agregada. Bueno, esto por suerte cambió el paradigma, digamos, con el paso de la tecnología, de las ciencias y el tiempo, ¿no? De la información, y hoy en día sabemos que hay gente que tiene epilepsia, la mayoría de la gente tiene epilepsia, no tiene demencia, y son personas sin ninguna dificultad cognitiva ni nada por el estilo, que tienen a veces una sola convulsión en su vida, generalmente dos por lo menos, pero a veces solamente una, a veces tienen muchas, en algunos casos acompañados de dificultades cognitivas muy grandes, y en otros casos sin dificultades cognitivas o muy leves. Entonces un poco la pregunta ahí es, bueno, entonces, yo tengo epilepsia, sí o sí tengo muerte neuronal o tengo con cada convulsión una dificultad cognitiva que va creciendo, digamos, que va cada vez aumentando. Bueno, eso no es tan así, digamos. O sea, si uno tuviese que decir sí o no, no hay una respuesta sí, no, blanco-negro, sino que depende un poco, por lo que sabemos, es del tiempo que dure la convulsión y de la cantidad que tenga, la frecuencia que tenga de convulsiones, y también de, en algunos casos en particular, las descargas interictales que le decimos. ¿Vieron? Todas las personas que tienen epilepsia lo deben saber, Sí, pero por las dudas, explicarlo por hay las gente que dudas. quizá no tiene Sí. epilepsia y está conectada. Sí, por las dudas, ¿no? Porque me parece como hacerlo lo más amplio posible. Generalmente cuando uno sigue un paciente que tiene epilepsia, eh, lo que hace justamente son estudios de sueño, electrocefalogramas, polisomografías, que vemos un poco las descargas en la convulsión, o sea, las descargas a nivel cerebral de las convulsiones, en el momento de la convulsión, que eso le decimos ictal, y en el medio, entre una convulsión y otra, ¿qué le pasa a ese cerebro en el medio? Eso le decimos descargas interictales. Bueno, en algunos casos, las descargas interictales se sabe que son, digamos, que pueden provocar daño secundario cognitivo a largo plazo, y justamente tratamos de pararlas un poco con anticonvulsivantes para que no sea tanta esa descarga y para que, digamos, básicamente no haya un deterioro cognitivo. Pero bueno,
volviendo un poco, porque si no me parece que me fui y no quiero irme tanto, quiero ser un poco más sólido y dirigida la respuesta. A ver, si uno te dice que decir qué es lo que sabemos hoy en día o cuáles son los paradigmas que manejamos hoy en día, es que depende del tipo de convulsiones, depende mucho el tiempo, más que nada es lo que más bolilla le damos, digamos. Es decir, si la convulsión, para que haya un deterioro cognitivo, uno debería pensar que por lo menos si es una convulsión generalizada, tónico-clónica generalizada, o sea, las que son de todo el cuerpo, que la persona se pone rígida de todo el cuerpo, la que es la más clásica que todo el mundo conoce, esas deberían durar por lo menos media hora para que haya un deterioro posible a largo plazo. No es que sí o sí, pero por lo menos media hora. Después hay otro tipo de convulsiones que son más focales, por ahí que lo que hacen es como más estar un poquito, capaz que mueve solamente un brazo, una pierna, o los ojos para un lado, y que hay una alteración de la conciencia, pero parcial o no del todo, y que duran por ahí menos tiempo, más tiempo, pero se sabe que para que ese tipo de convulsiones generen deterioro a largo plazo, debería durar por lo menos 60 minutos, o sea, una hora. Entonces, la respuesta, si tuviese que decir blanco-negro, diría que la mayoría de veces, con cada convulsión, no hay un deterioro sí o sí. La mayoría de veces son cortitas, duran menos de media hora, lo que la mayoría de veces pasa, no hay un deterioro sí o sí. Bien, fantástico. No, no, ¿Mucho? genial, genial. Ahí ya están llegando algunas preguntas, las vamos a leer también. Pero vamos a intercalar. ¿Cómo se va recuperando nuestro cerebro a medida que, o sea, cuando tengo una convulsión? ¿Cuánto tarda en recuperarse? ¿Qué es lo que pasa apenas tengo una convulsión? Bien. Bueno, eso también varía un poco. Hay seguramente las personas que han sufrido alguna convulsión, sobre todo si han sufrido varias, lo deben tener muy claro que hay veces que dura muy poquito el tiempo, que es lo que se llama el periodo postictal. Todo lo que sea ictal, la palabra ictal le decimos la convulsión en sí misma. Entonces tenemos el periodo predictal, que es previo al inicio de la convulsión, a los síntomas de la convulsión, y postictal después. El postictal varía mucho, ¿no? Hay veces que la convulsión termina y a los 5 o 10 segundos ya está bien la persona. A veces es tan abrupto como que termina y ya está bien. En las ausencias, sobre todo, por ejemplo, que es un tipo de convulsiones que son muy frecuentes, por ahí tienen varias en el día, que por ahí se corta la tensión muy breve, 10, 20 segundos, y enseguida vuelve, y como si nada, uno muchas veces no lo identifica, si la persona misma no se da cuenta, uno mismo como tercero no se puede dar cuenta a veces. Pero en ese caso son muy cortitas. Después en otra, cuanto más largas sean también, los periodos postictales generalmente son más largos y tardan más tiempo. Hay veces, generalmente 5 o 10 minutos como mucho, están un poquito más lentos y después empiezan como a recuperarse. Y hay veces que lamentablemente dura horas o a veces varias horas, digamos, hasta que vuelve Bien, completamente. fantástico. Voy a leer algunas de las preguntas que van llegando. Bien. Bueno, alguien comenta que su hija está escuchando la charla y y pregunta que si se le mueren neuronas cuando tiene alguna crisis a su mamá, ¿no? Creo que ya quedó respondido, Bien. ¿no? Bien, eso sí, me parece que si no por las dudas, si se conectara más tarde, que puede ser, básicamente para no ser Sí, redundante, ¿no? Depende del tiempo, generalmente para que haya una pérdida o una posible pérdida con cada convulsión, deberían ser generalmente largas y por lo menos media hora, así para decir un número así como certero, por lo menos debería pasar media hora, son de las bien. tónico-clónicas largas. Nos escribe también alguien desde Mallorca, así que vamos a ir personalmente a visitarla, apenas nos invite. Cuando quiera. Dice que tiene una hija de 5 años, sí, que Perfecto. tiene una hija de 5 años y que ha tenido 12 crisis en un periodo de 1 año y medio y que la duración mínima de cada convulsión Okay. son de 45 minutos. Dice que ahora están controladas, Bueno. pero dice que las pruebas empeoran. Así que si quieres comentar algo al respecto, ahí estaríamos hablando de una situación Bien, a donde son ver, más extensas las ese sí, convulsiones, ¿no? claro, claro, y
ahí esto que decimos, cuando duran más de 5 minutos, es cuando uno ya le pone, generalmente la mayoría de las convulsiones duran menos de 5 minutos. Eso es como así como paradigma, obviamente puede durar 7, sí, pero como global, la mayoría duran 5 minutos o menos, generalmente 3 minutos. Eh, Esto que cuenta claramente la señora, no es lo que más habitualmente pasa. Y cuando duran más de 5 minutos es cuando uno ya ahí activamente trata de hacer un tratamiento para que no duren tanto tiempo, justamente. La mayoría de las convulsiones, muchos deben saber si tienen familiares o son portadores de epilepsia, eh, la verdad es que la mayoría de las convulsiones no hace falta tratamiento en ese momento, ¿no? O sea, más allá de los tratamientos que uno viene recibiendo a largo plazo, pero no hace falta en ese momento. Cuando dura más de 5 minutos es cuando uno recomienda hacer activamente, a los 5 minutos, empezar activamente un tratamiento para cortar la compulsión, ¿no? Entonces, un poco Ujú. esto que decía de que dura mucho tiempo, claramente sería importante que cortarla para que no llegue a los 40 minutos. Cuando dura más de 5 minutos es cuando empezamos a hablar de lo que es el estatus epiléptico, que es un tipo de convulsión que justamente cuando dura más de 5 minutos la tendencia a que sea más larga y dure esto más de 30 minutos, una hora, es mucho más alta. Justamente por eso es como que decimos, bueno, más de 5 minutos, cortémosla y es cuando uno va a la guardia y activamente empezamos a hacer cosas en guardia, o si uno ya sabe que va a pasarla al paciente, realmente le damos medicación preventiva para que no dure tanto. Realmente lorazepam, diazepam, para que tengan en casa, para que en ese momento corte la convulsión antes de que dure mucho tiempo, justamente para evitar que duren 40, 45 minutos, una hora, y evitar deterioros a largo plazo. Perfecto, perfecto. Justamente hablando de deterioros a largo plazo, se encadena con otra pregunta Bien. que se refiere la misma persona Bueno, la bien, misma persona de vamos España, enganchados de esta. efectivamente, que está preocupada por los deterioros cognitivos y de memoria que pueda llegar a tener su hija, ¿no? Y cuenta que tiene dificultades de hasta 6 meses de espera para poder acceder a un turno para hacerse estudios en España. Entonces, bueno, lógicamente lo comenta intentando proteger a su hija, cuidando la salud de su hija, es Sí, es muy angustiante, angustiante. claro que sí. Sí, sí. Sí, claro, y es importante, obviamente, que cuanto antes pudiera tener una consulta, con algún médico. Obviamente ahí depende un poco, no me voy a meter en el tema de los sistemas de salud, pero depende mucho del tipo de sistema de salud. Hay veces que es más dirigido y directamente la primera consulta es con el neurólogo infantil, si es que hay también, o el neurólogo adulto en algunos casos, y en algunos sistemas tiene que ir el médico de familia, derivarlo para que realmente después vaya al neurólogo, y eso a veces lamentablemente atrasa un poco las demoras, las consultas, y hace que sea un poco más lento. Pero claramente sería importante que lo vea un neurólogo cuanto antes, para que pueda tomar una conducta y que se quede más tiempo, Efectivamente, ¿no? Porque por lo menos sea más corto y así es. menos frecuente. También nos comenta otra persona que su hijo queda terriblemente agotado, muy, muy cansado después de tener una convulsión. ¿Eso es esperable? Bueno, sería esperable que no, pero lamentablemente pasa. Lo de, también es muy a veces esto de la subjetividad, ¿no? Bueno, ¿cuánto es mucho, cuánto es poco? Generalmente uno espera que como mucho dure 5 o 10 minutos el posictal este. Si dura más Ujú. de tiempo, a veces depende mucho también de la causa de la epilepsia, porque uno también a veces, ¿no? Ustedes igual lo tienen muy claro esto y la verdad que en eso nos ayuda un montón de espacio de epilepsia, pero porque la verdad que son muy claros y muy directos y la información que tienen es muy certera, está muy bien. Pero la verdad que cuando uno habla de epilepsia, como que a priori la gente piensa que como la epilepsia es algo como homogéneo, que es todo lo mismo. Tiene epilepsia, ya está, ya sé todo de la epilepsia. Y lamentablemente no pasa eso, es una mirada muy grande, la epilepsia tiene muchísimas aristas en el medio, desde las causas, las edades, los tratamientos, un montón de cosas que influyen. Entonces, hay epilepsias que sabemos que el periodo posictal es muy breve, esto que charlamos, la ausencia, por ejemplo, casi que no tienen posictal, y en otras, lamentablemente, hay un periodo posictal muy largo que depende muchas veces propiamente de la condición en sí mismo, a veces de las medicaciones, a veces de la frecuencia con la que pasa. A veces pasa esto que, por ejemplo, las convulsiones duran poco por ahí, pero son varias juntas. Entonces, por ahí no duran 5 minutos, por ahí dura 1 minuto, pero corta y empieza de vuelta
los 10, 20 minutos, empiece de vuelta. Y de vuelta, entonces como que nunca hay una recuperación completa porque empieza a apagar, se apaga y prende de vuelta. Entonces es como una cosa que, eso es lo que llamamos Ujú. crisis subintrante, que decimos, bueno, empieza, termina, pero no llega a terminar de todo, que empieza de vuelta, y eso también requiere un tratamiento, digamos, agudo digamos, farmacológico agudo, como por guardia. Perfecto, digamos que no existe una regla general ni tampoco un periodo de recuperación homogéneo para todos los pacientes. Hay que consultar con ustedes, Tal cual. con cada neurólogo o neuróloga de cabecera y, y hacer un tratamiento acorde a la situación de cada individuo, ¿no? De cada persona. Sí, tal cual. Y esto, ¿no? Como que depende mucho de la epilepsia en sí mismo. Igual que mismo, por ejemplo, una de las preguntas que habitualmente nos hacemos, digo, quizás era alguna de los que han hecho, no quiero tampoco pasar por encima la pregunta de los oyentes, pero una de las preguntas habituales también es si hay una dificultad, por ejemplo, muchas veces van de la mano lo que es la parte más cognitiva, digamos, por ahí discapacidades intelectuales, con la epilepsia. Y a veces la epilepsia es posterior a lo que ya veníamos viendo, capaz que una persona venía con un deterioro cognitivo, una discapacidad intelectual de base, y se agrega la epilepsia. Bueno, en esos casos es cuando uno lo que piensa ahí en realidad es que lo que estaba pasando es que de base ya tenía un deterioro cognitivo, muchas veces más cuestiones más genéticas, digamos que es propio de la Ujú. condición de base, y a eso se agrega la epilepsia, que en realidad es todo parte de lo mismo probablemente, y no es por la convulsión en sí mismo. No es como charlamos en este caso que decimos, bueno, si dura más de media hora, una hora, sino que ya venía de antes con una discapacidad intelectual propia del cuadro y por ahí la epilepsia después. Entonces, ahí hay veces que está en el deterioro cognitivo previo y ya digamos, preexistente, ¿Existe digamos. algún tipo de rehabilitación que se pueda hacer para evitar daño o disminuir daños? ¿Puede regenerarse el cerebro, las partes dañadas Sí, del se puede cerebro? hacer como, bien, es buena la pregunta, es, Parece haber un problema de conexión. Bien, parece que hubo un problema de conexión, así que voy a pedir si me escuchan, que lo escriban, y si lo escuchan al doctor, también que lo escriban en el chat. Muy bien, ahí vamos a sumarlo, doctor, nuevamente. Sí, se cortó la conexión del doc, ahí le enviamos nuevamente la invitación, ahí está ingresando. hola, ¿ahí se escucha? Hola doc, sí, sí, perfecto, tuvimos Disculpen, no sé qué, una leve desconexión de internet, sí, bueno, cosas que pasan, lamentablemente. exactamente. Eh, ¿Recordás cuál es, fue la última pregunta? sí, la era la de el tiempo de las convulsiones, no, veníamos hablando de las, Si existe algún tipo de problemas. rehabilitación o algo Ah, que podemos hacer perdón. para disminuir los daños. Ujú. Bien, bien. La rehabilitación, esto le decía un poco, la rehabilitación es importante y es muy importante, digamos, que se haga. Digo, no es que lo que, digamos, lo que llegó y quedó, ya está, no. Hay un montón de cosas para hacer. Lo que un poco les quería decir también que la rehabilitación es importante y hay que hacerla. Eso se hace, digamos, con psicología, terapias, digamos, fonobiología, psicopedagogía. Eh, Más allá de eso, es importante van de la mano del control de la epilepsia, digamos. Por más que pongamos toda la energía en la rehabilitación, si no hay una, digamos, un manejo de la epilepsia importante, eso probablemente traiga, digamos, que no haya mejorías tan importantes, digamos, porque si la epilepsia sigue estando activa y sigue habiendo muchas convulsiones, es muy difícil que la persona o el chico se pueda empezar a rehabilitar y estar un poquito más conectado y demás, porque hay muchas convulsiones como interfiriendo ahí, ¿no?
Entonces, si como que las dos cosas van de la mano, el tratamiento farmacológico o el que haya que hacer, digamos, con digamos, el anticonvulsivante en sí mismo, cirugía o lo que haya que hacer, y a la vez la rehabilitación. Pero sí se rehabilita, porque más allá de que por ahí, aún estos casos que decimos que hay por ahí muerte neuronal y que, digamos, son convulsiones largas y demás, el cerebro tiene una plasticidad muy importante que por más que el lugar donde la convulsión, digamos, se originó y por ahí hasta se lastime, tiene la capacidad de que ese lugar por ahí queda lastimado, pero otros lugares adquieren esa función. Entonces, por ahí, aunque la lesión esté y siga estando y quede para toda la vida quizás, la función de otras partes del cerebro pueden agarrar esa función y se rehabilita y mejora un montón. La verdad, uno lo ve con el paso del tiempo, que si hay un buen control de la epilepsia y hay un buen trabajo de rehabilitación, la cosa va muy para adelante. Eso es lo que se conoce como neuroplasticidad. Sí, sí, es algo que lo tienen más por ahí en los adultos, por ejemplo, es un poquito más difícil porque ya los cerebros ya están formados de una forma, pero uno lo ve muy claramente, por ejemplo, en chicos que lamentablemente nacen con convulsiones ahí en el primer, segundo día de vida, uno dice, bueno, y con lesiones muy grandes, uno a priori dice, bueno, esto va a estar muy complicado, y a veces se controla, y por más que la lesión a veces son muy grandes, lamentablemente, y es impactante la plasticidad, justamente, cómo el cerebro usa otra región, digamos, del propio órgano, digamos, para adquirir otras funciones nuevas. Es muy, realmente a uno le impresiona mucho porque pasa eso y es muy impactante. Con el tiempo, o sea, en los adultos es más difícil, pero nada está perdido del todo, digamos, se puede siempre hacer algo. La plasticidad se sabe que es mucho más plástica justamente cuando son chicos chiquitos. Pero sí, eso es la plasticidad neuronal. Bien. Hablando de chicos chiquitos, parece que está todo encadenado a las preguntas que van llegando. Eh, Hay varias de distintas personas, pero tienen que ver con chicos chiquitos. Cuentan, por ejemplo, que sus hijos manifiestan que les duele el cuerpo después de alguna crisis, si eso es algo, es lo que suele ocurrir. Después, otra persona también cuenta que su hija tiene mucho sueño y que puede dormir hasta 8 horas luego de una crisis. O sea, se siente increíblemente débil. Y también otras personas que también cuentan, siempre hablan sobre sus hijos, ¿no? Preocupados por el dolor que sienten en algunas ocasiones luego de crisis y que también suelen tener crisis de 40 minutos. Eh, Bien, sí, Ahí te di el tres dolor preguntas de tres y personas varias, distintas juntas. Sí, está bien, pero está bien, están todas relacionadas, así que perfecto. todas de hijos. El dolor, sí, sí, tal cual, y sí, eso es algo que habitualmente, sobre todo nosotros yo hago en la parte de epilepsia infantil, entonces generalmente hay mucho, el diálogo muchas veces más con los padres que con los pacientes en sí mismos, ya salvo que sean más adolescentes o preadolescentes, pero en las primeras edades generalmente el diálogo es mucho con los padres. Y sí, el dolor está, digamos, muchas veces puede haber dolor secundario a convulsiones generalmente más largas, depende también un poco el origen, o sea, depende el lugar en el foco donde se dé el inicio de la convulsión, hay más chance de que haya dolor o no, o miedos también, por ejemplo. Muchas veces el inicio de la convulsión es sustos, como que así, como terrores directamente, y eso es porque se activa muchas veces la amígdala, digamos que es una parte del cerebro que se activa, y eso está relacionado, es una parte, digamos, que está muy relacionada justamente con el temor y demás, y cuando comienza ahí, muchas veces es directamente miedo. O a veces, por ejemplo, hay epilepsias que arrancan más occipitales, que, o sea, en la parte más atrás del cerebro, y que más que nada generan como imágenes, y hay veces que las representaciones que ven son por ahí fantasmas, o monstruos, o zombies, o cosas que por ahí tienen ya, digamos, de juego, o cosas que ellos ven habitualmente, y que la convulsión comienza con eso, entonces genera mucho miedo y es con susto, ¿no? Y hay veces que pasa más que es dolor también. Puede ser que haya un dolor en sí y a veces, lamentablemente, es muy largo y muy doloroso, generalmente más posictal, digamos, que vital, pero sí, lamentablemente sí, y generalmente van más de la mano de convulsiones largas. Esto. Igual que lo Bien, que me decían que por ahí duran 8 horas durmiendo y demás, eso va muy relacionado con cuando son más largas las convulsiones, los periodos posictales generalmente son más largos y generan este cansancio, ¿no? perfecto. También hay un par de preguntas de personas que han tenido, que tienen epilepsia
como consecuencias de cirugías por tumores cerebrales y que tienen distintas secuelas, en ocasiones por el tumor y en otras propias Como secuela. claro, de la epilepsia, ¿no? Sí, sí. De hecho, es mi caso. Yo Bueno, tuve un tumor cerebral en parietal y occipital izquierdo y adquirí la EPIC, la epilepsia, como secuela, ¿no? Hace 5 años. bien. Así Y es. bien, sí, esto pasa muy bien, se te ve muy bien, igual esto mismo, ¿no? Que charlamos que Son los uno puede tener solo con filtros que vos. usamos en Instagram. Eso ayuda mucho, eso, la tecnología siempre es clave, no. Pero Sí, está muy bien, sí. digamos, hay que perder el humor nunca tampoco, ¿no? Eso está muy bien, eso es clave, siempre arriba. Pero más allá de eso, claramente, digamos, me parece que son justamente, y también me parece que este espacio que tienen ustedes está muy bueno en eso, porque sacan mucho miedo, digamos, obviamente que hay casos y casos, hay casos más complejos, claramente, pero la mayoría de las personas que tienen epilepsia son personas sin ninguna dificultad o con limitaciones muy, muy, muy breves, ¿no? Muy, muy pocas. Uno puede hablar Ujú. con vos sin ninguna dificultad y muy bien. Y eso creo que está bueno porque también hace que uno diga, bueno, baja un poco el nivel de angustia. Que claramente hay casos muy severos, ignorar que sí, generalmente el 70% de las personas con epilepsia son personas sanas, que la única diferencia por ahí es que toman 1 o 2 medicaciones por día y a diferencia de la población general, digamos. Hay un 30% que sí son epilepsias refractarias severas que claramente son más complejas, eso claramente pasa. Pero bueno, la mayoría no es así. Eh, y respecto a esto, sí, la parte tumoral digamos, postquirúrgica muchas veces, hay veces que los tumores de por sí son muy epileptogénicos, por ejemplo, o sea, el ganglioma es uno de los tumores que más convulsiones genera, es el tumor en sí mismo Ujú. genera mucha convulsión y que muchas veces se reseca y no hay, digamos, dificultades posteriores. Hay veces que el tumor no genera convulsiones por ahí, pero por ahí la cirugía posterior, hay veces que quedan como secuelas peritumorales, digamos, o sea, hasta el tumor se reseca, pero toda la región alrededor queda como lastimada, y esa región alrededor a veces queda muy como lastimada y genera muchas convulsiones. Entonces, a veces la epilepsia es como por el tumor y a veces secundario a la cirugía posttumoral, ¿no? O a veces por la quimioterapia o la radioterapia también puede ser. Sí. También lleva una pregunta sobre el uso de CBD. Bien, Si es útil o qué opinás. ¿Querés contar qué es el CBD para quien no lo sepa? bien. ¿Y tu opinión Bien, al sí, el CBD, bueno, respecto? cuando hablamos de CBD hablamos, digamos, en particular, digamos, medio como si, generalmente como lo conocemos todos, es como el aceite de cannabis, ¿no? Pero en realidad los estudios grandes, digamos, hechos rigurosamente, científicamente y con buena cantidad de participantes, con una buena metodología clínica, digamos, eh, uno, lo que usamos básicamente son aceites con 99% de cannabidiol, que es una de las subsustancias, digamos, del cannabis, es el cannabidiol, que es lo que se conoce como CBD. Por eso cuando uno dice CBD es Ujú. cannabidiol en sí, ¿sí? La otra sustancia más grande también es el THC, que es el tetrahidrocannabinoide, pero generalmente los aceites que usamos tienen muy poco o nulo THC y casi todo cannabidiol, que es lo que demostró en los estudios más grandes, que es más antiepiléptico. Si uno tuviese que decir, a ver, las indicaciones estrictas que uno dice, sí están realmente los estudios grandes, bien hechos, participantes, buena cantidad de participantes, digo, 300 participantes, por un buen periodo, doble ciego, o sea, usan participantes con la medicación y con placebo, o sea, están metodológicamente bien hechos. Esos están autorizados digamos, indicados estrictamente en 3 tipos de síndromes epilépticos que son el síndrome de Dravet, que es una epilepsia que es secundaria a un trastorno genético en un gen que generalmente es el SCN1A. Después, el otro es el síndrome de Lennox-Gastaut, que ahí eso generalmente puede ser o más de causa genética o la mayoría secundario a algunas lesiones o hipoxias perinatales o alguna lesión por algún traumatismo o algún otro trastorno. Y el otro es una condición genética que se llama complejo de esclerosis tuberosa, o SET, lo pueden llegar a conocer como SET, o complejo de esclerosis tuberosa, que son los 3 que tienen estudios grandes, grandes. Más allá de eso, hoy en día el uso es mucho más expandido, o sea, esos son los 3 que tienen estudios bien, bien hechos, digamos, grandes, que uno tiene certeza, digamos, científica más clara. Después, en
los demás síndromes generalmente son reportes de casos más chicos y demás. Mi opinión es que funciona siempre que se use bien, digamos. Funciona no en todos los casos. Yo, por ejemplo, en particular, nunca lo uso solo al CBD, o sea, nunca uso como única medicación al CBD, sino que siempre es un uso compasivo, digamos, que va acompañado con otro y que generalmente en casos que realmente van ya con 2, 3 drogas y que no hay una respuesta. Generalmente se usa y en muchos casos funciona bien, en otros no, digamos. No es que es todo mágico, todo bueno y tampoco es todo malo, no, para nada. Es como una medicación más para nosotros, digamos. Así como el ácido valproico, la carbamazepina, el levetiracetam, un montón de otros fármacos, es uno más. Que lo usamos cuando creemos que lo va a ayudar y cuando no, no. También tiene sus efectos adversos, que eso a veces, generalmente en las charlas con los padres, lo tratamos de charlar porque eso muchas veces no está tan divulgado. Es como que todo lo que se divulga son todas respuestas favorables o todas cosas positivas y no siempre es así. A veces puede haber algunos efectos secundarios negativos, que por suerte no son muchos y tampoco son, digamos, muy severos la mayoría de veces, pero puede haber, por ejemplo, somnolencia, mareo, dolor de panza, a veces vómitos a repetición varias veces en la semana o en el día, puede haber, y en esos casos muchas veces lo suspendemos. ¿Sí? Pero digamos, es Bien, una droga más que la usamos. No es que es malísima, para nada, es buena, tampoco es la panacea y que funciona para todos, sino que en el caso que lo requiere lo usamos y muchas veces funciona bien. perfecto. Acá hay dos consultas sobre las distintas partes del cerebro, ¿no? Una, por ejemplo, de las preguntas dice que tiene una persona que tiene una lesión del lado izquierdo de su cerebro, en el lóbulo frontal, y que los ataques comienzan del lado derecho. Y después, otra pregunta es si las distintas partes del cerebro, cuando se ven afectadas por alguna crisis, se recuperan de similar manera o depende en qué parte comience la crisis, es cómo va a avanzar la recuperación. Bien. Muy interesantes las dos preguntas, muy dirigidas, muy bien, y la respuesta en una es más fácil que la otra. Pero bueno, está bien. Está buena que las complejidades sean diferentes, también está bueno. A ver, esto que dice el oyente, digamos que por ahí comienza frontal izquierda y probablemente lo que haga es movérsele la mano o la pierna derecha. Eso es así porque cuando uno, por ejemplo, saquemos las convulsiones, cuando uno quiere mover el brazo derecho, lo que activa es justamente una parte frontal izquierda, que eso está en la corteza cerebral, digamos, en la parte más de arriba del cerebro, y eso baja como por cables, por un haz que se llama haz córtico-espinal. Esa información baja y yo muevo el brazo derecho. Pero lo que activé fue mi cerebro izquierdo. En la convulsión lo que pasa un poco es lo mismo, pero de forma como automática y por la epilepsia en sí misma. O sea, hay como una descarga normal, una especie de cortocircuito a nivel de la corteza, que me activa esta parte, que yo no la quería activar, pero me activa, y hago que mueva el brazo derecho, pero cuando se activó la parte izquierda. Eso es contralateral. No en todos los lugares es contralateral, pero justo en la parte frontal sí es bien contralateral, y esto pasa que lo que comienza de izquierdo se mueve la parte más derecha. Esto es bastante esperable que pase. Y la otra era si las diferentes lugares Sobre del el inicio cerebro, de crisis en distintos sectores del cerebro, si las recuperaciones son similares o no, o depende de dónde inicie la crisis, es cómo nos recuperamos después. la recuperación de la convulsión o la recuperación a largo plazo de la rehabilitación. La recuperación cuando tuvimos una crisis. Bien. Generalmente las frontales son un poquito más, digamos, son cortas las frontales, las convulsiones en sí mismas son más cortas, pero más severas, son muy lo que se llaman hipermotoras, digamos. Arrancan como con mucho movimiento, generalmente pataleo o manotazos, a veces gritos muy marcados, que muchas veces dan el sueño, por ejemplo, está dormido el paciente y arranca con la convulsión que moviliza mucho, generalmente son muy cortitas. Las temporales, por ejemplo, la mayoría de las epilepsias, siempre dice que decir, en esto, proporciones, digamos, la mayoría de las epilepsias focales, o sea, focales que es una sola parte del cerebro, que no son de todo el cerebro, sino una sola parte, son más temporales, seguidas por las frontales, y después más distribuidas parietales o occipitales, pero la mayoría son temporales. Las temporales generalmente empiezan más tranquilas por ello, son menos llamativas que las frontales, pero generalmente son un poquito más largas. Y los periodos de recuperación probablemente sean un poquito más largos también que las frontales. Las frontales generalmente arrancan muy excesivo el movimiento, pero son más cortas y recuperan más cortas muchas veces. ¿Y en el caso de las occipitales?
Las occipitales son más que nada visuales, son más breves generalmente, muchas veces acompañan con esto que les decía, como visiones, ¿sí? Y Sí. por ahí también puede haber como mareos o vómitos, también pueden provocar, y son breves generalmente, no son tan largas generalmente. Igual las occipitales lo que tienen de típico es que arranca el occipital, pero rápidamente difunden a todo el cerebro. Entonces por ahí arranca con una Ujú. visión y por ahí termina comprometiendo todo el cuerpo, entonces arranca con una visión y después pues, empieza a ponerse todo duro y hace la convulsión tónico-clónica generalizada. Se generaliza. Perfecto. Sí. ¿Y las parietales? Ya que preguntan Las por todos, parietales abarcamos todas generalmente, las zonas. está muy bien, está perfecto. Muy bien. Las parietales generalmente lo que más dan es como una sensación como de hormigueo, más que nada, dolor, esto que me decían no me acuerdo quién había hecho la pregunta, pero realmente este puede dar una sensación como de hormigueo, dolor o como de debilidad en las manos o en las piernas, en la cara también puede pasarle, y dan más sensaciones, generalmente también son más breves. Si yo tuviese que decir las más largas, generalmente son más los temporales que las otras. De Perfecto. inicio temporal, ¿no? Después van generalmente a todo el cerebro, pero Claro, de inicio temporal. sí, sí, desde dónde, por dónde empieza después, cómo se comporta el cerebro es distinto. Es cada Hay dos uno. preguntas, ujú. Hay dos preguntas que vinculan el estrés con las crisis. ¿Vos Bien, considerás que existe alguna vinculación intrínseca entre ambos? bien. Esto está un poco demostrado, digamos. Lo que pasa es que ahí es como la película, lo mismo, ¿no? No son tan blanco-negro las respuestas, no son tan cerradas, sino que hay una relación, claramente, una misma persona dice, cuando estoy nervioso tengo mucho más convulsiones que cuando estoy más tranquilo, no sé, en los periodos de vacaciones, por ahí mucho menos cantidad de convulsiones, si uno hace un diario de las convulsiones de todo el año, capaz que enero, febrero viene re tranquilo, arranca las clases o facultad o trabajo y empieza a desbordarse la cosa. Eso está muy relacionado. También va relacionado también con el sueño muchas veces, que es una de las preguntas, generalmente también. Si duermo mal, tengo más convulsiones, bueno, generalmente hay una tendencia mayor a tener. No es que todas tampoco. No es que todas las epilepsias, si uno duerme mal, tiene sí o sí, va a tener más convulsiones, o esto siempre, ¿no? Tengo que dormir 8 horas sí o sí. Bueno, no es tan así, no es tan categórico. La de las 8 horas es como una cosa, un mito que está, que todos decimos, bueno, hay que dormir 8 horas mínimo, pero la verdad es que a veces la verdad es que si uno se puede preguntar, casi nadie duerme 8 horas hoy en día. En Argentina, por lo menos, en Ujú. otros países sí, quizás, pero en Argentina no. En todo el latino, que me parece, España también un poco me parece que es similar, pero en otros lugares sí se duerme más tiempo. Pero generalmente va más relacionado, digamos, a que sí, cuando uno duerme peor, digamos, o sea, que el sueño más cortado, o que por ahí se acostó, yo me acuesto habitualmente a las 10 de la noche, y ese día me acosté a las 3 de la mañana, y me levanté a las 8 y quizá tengo más chance de tener, porque el cerebro está un poquito más, como, ya de por sí hay una tendencia a tener compulsiones, como que si fuese una especie de cable pelado que está dando chispazos, y si justo ese día estoy un poquito más alterado, esos chispazos son un poco mayores y tengo más chance, digamos, ¿sí? Y el estrés un poco pasa lo mismo. Pero tampoco es que sí o sí, no es que sí o sí tengo más estrés, seguro, o no sé, viene un examen de la escuela, facultad, o algún trabajo que tengo que hacer, lo que sea, no es que sí o sí voy a tener una compulsión, seguro, sino que tengo más tendencia, pero no es que sí o sí. También hay varias personas que están contando que tienen dificultades en la concentración Ujú. y en la memoria a largo plazo, Bien, específicamente, están contando. bien. Eso, ¿qué nos puedes Eso decir va, al respecto? bien, eso va muy relacionado con dos cosas, diría yo. Una, si la epilepsia es temporal, esto, digamos, la memoria, si uno tuviese que decir esto de, ¿no? En qué parte, como dividir así como en categorías frontal, parietal, occipital, así como grandemente, la memoria, si uno tuviese que ubicarla, es temporal, digamos. No es solamente temporal, es como muy, digamos, simplificar todo, pero, digamos, generalmente cuando hay déficit de memoria, generalmente hay un tema más de la epilepsia de origen más temporal, ¿sí? También hay una relación ahí con el tema de las medicaciones. Las medicaciones no es que hacen todo mal, digamos, es más, muchas veces no traen ninguna alteración, ninguna dificultad cognitiva ni nada de la medicación, pero si uno tuviese que decir qué posibilidades hay de que las medicaciones de por sí traigan alguna dificultad, más que nada es justamente
lo que es la parte de la velocidad de procesamiento, por ahí como que la persona por ahí hace el trabajo que tenía que hacer, no sé, o en la escuela o en el trabajo mismo, tiene la misma capacidad de antes que hacerlo, pero por ahí lo hace un poquito más lento que antes. No sé, si a mí me lleva a hacer una cuenta 1 minuto, capaz que me lleva 1 minuto y medio, o sea, como, algo así como un ejemplo, ¿no? Después la atención a veces también Ujú. se ve un poco afectada, como que están un poquito como más dispersos, quizás, ¿sí? Y también lo que son la parte de las funciones ejecutivas, que eso por ahí es lo que se llama, básicamente tiene tres categorías grandes las funciones ejecutivas, que son que es la parte de la flexibilidad más cognitiva, digamos, como que esta capacidad de aprender cosas nuevas, ¿no? De que uno tiene, a ver, yo no sé tal cosa, y mi cerebro para aprender algo nuevo tiene que romper la estructura que tengo y aprender algo nuevo. Eso es lo que le llama la flexibilidad cognitiva. Eso se ve un poco más afectado, digamos, en las personas que usan anticonvulsivantes a largo plazo. En la memoria operativa, que es esta capacidad de traer información que yo ya tengo guardada, la puedo traer en este momento que me hace falta, no sé, tengo que ir a tal lugar a la izquierda, bueno, acá tengo que doblar, porque yo ya lo sé de antes. Eso es la memoria operativa. En esa información que yo ya tengo, la voy buscando y usando, buscando y usando. En eso a veces hay algunas dificultades, y después también la parte más de inhibición, por ahí de temas más conductuales, puede haber algunas dificultades, sobre todo con algunas medicaciones, más que nada levetiracetam y clobazam, yo diría que son las dos que más se ve frecuente esto, sobre todo levetiracetam, que puede verse. Pero no es que sí o sí tampoco. Esto, no son reglas, ninguna son reglas generales. Hay más tendencia que pase, digo, porque yo también a veces genera mucho miedo, entonces dice, bueno, prefiero no tener medicación. La verdad Ujú. que es preferible esta dificultad, sinceramente, por las medicaciones, que la epilepsia librada a, digamos, a libre albedrío, generalmente trae más complicaciones y es más peligroso también. Bien. Hay varias personas que están manifestando o están relacionando la ansiedad a la depresión, a la toma de medicación para al respecto. Eh, en tu caso, ¿vos recomendás que los pacientes además hagan algún tratamiento psicológico o psiquiátrico? ¿Se trabaja en equipo? ¿Cómo suele ser o al menos tu forma de trabajar? Bien. Sí, yo creo que el trabajo en equipo es clave. Esto es, digamos, es fundamental, y hay lugares que se puede, otros que no, digamos. Esto es un poco lo que nos decía la persona esta de Mallorca, ¿no? Ellos ni contacto con el neurólogo tienen, entonces me imagino que poder trabajar en equipo en ese ámbito debe ser muy complejo. Pero sí, claramente, en lo posible tratamos de que haya un equipo tratante, porque estas cosas que charlamos, que estuvimos hablando de diferentes cosas, pero creo que todas van de la mano. Esto de que hay alguna dificultad, estamos hablando de atención, esa atención por ahí influye en que, no sé, yo tengo que ir a trabajar o tengo que ir a la escuela o a la universidad o lo que sea, y eso me va a influir claramente. Yo estoy un poco más desatento y yo tengo que aprender, no sé, la tabla del 4, y me va a costar un poco más que si estoy más atento. Eso claramente va a influir. Entonces, ahí el tratamiento con psicopedagogía y psicología me parece que es clave. Después, en lo que es la parte más de depresión y demás, también es importante. Es importante que también los neurólogos preguntemos cómo se siente, está bien, previo al inicio de la convulsión y posterior, perdón, del tratamiento y posterior también, porque por ahí muchas veces las preguntas van dirigidas, bueno, las convulsiones cómo vienen, listo, perfecto, ya está, no tiene, listo, ya está, pasamos a segundo plano y ya está. Y es como un poco más compleja la cosa, hay muchas aristas que ver, ¿no? Entonces, me parece que sí que es importante que evaluemos lo que es la parte más emocional y social, claramente es importantísimo. ¿Qué sabe la persona de la epilepsia? ¿Cómo lo lleva? Las familiares, los amigos, qué es lo que piensan, le hacen bullying. La verdad que muchas veces pasan un montón de cosas de estas que lamentablemente son importantes de ver, y muchas veces por desconocimiento. Por eso les decía, parece que este espacio es clave en eso, porque la verdad es que el desconocimiento es como lo peor, básicamente, porque es lo que más miedo genera es cuando uno no conoce algo, ¿no? Si yo no conozco ante el desconocimiento, tengo el prejuicio, y muchas veces ese prejuicio es negativo. Entonces pasa, no sé, que por ahí familiares de amigos de nenes que antes los llevaban a dormir a la casa, y como saben que tuvo una convulsión, bueno, ahora no los llevo más por las dudas que haga algo. Y el chico por ahí deja de ir a jugar los videojuegos con los demás chicos, como hacen todos, porque el miedo de los padres, de los amigos, de no llevarlo. Y la verdad que lo podría hacer tranquilamente. Entonces hay un montón de cuestiones emocionales, sociales, muy importantes, maestros en las escuelas también, o trabajos mismos que se rechazan. No, tuve epilepsia en un momento, no, listo. Digo, hay discriminación, estas cosas también existen. Entonces, son importantes, y yo creo que estos espacios como este, que divulguen más la información y
democraticen, como justamente dicen ustedes, es clave para justamente que sea, la palabra sea más clara, haya menos tabú y podamos resolverlo mejor. Pero Mm. creo que sí, que es clave, es muy importante el tema del tratamiento interdisciplinario y sostenido, porque también, sí, empecé psicología, pero los 3 meses dejé y ya está, o esto que también leía, como que alguien como que se opone a las medicaciones, o no tomo, también hay mucha mentira también, digo, no soy el único al que le mienten, que a veces pasa, ¿no? Que uno dice, ¿está tomando la medicación bien? Sí, sí, perfecto, le hacemos un dosaje y claramente no estaba bien. Nada, uno trata de que justamente creo que la relación médico-paciente es clave en eso. Cuanto más fluido sea, yo prefiero que me digan, mira, no estoy tomando la medicación porque me da miedo o por lo que sea, porque no la conseguí, porque es muy cara, por lo que sea, pero hay muchas cosas por las cuales puede estar influyendo el tratamiento en sí mismo. Entonces, es clave eso, que haya una buena relación y que sea lo más sincera posible, aunque sea para decir, mira, lo que vos me diste me hace mal, no quiero, me está cayendo mal, estoy muy dormido, es preferible eso. Entonces uno dice, bueno, sí, totalmente esperable que pase, porque esto que charlamos, lamentablemente puede pasar, y bueno, entonces si pasa eso y uno se lo dice, es más fácil. A ver si me dicen, no, viene perfecto, y yo no me voy a enterar nunca de eso, entonces tampoco voy a hacer ningún cambio, ¿no? Entonces eso es No, clave, me parece. no hay que mentirte, Eh, no tiene sentido. lo menos posible siempre ayuda, como en todo, ¿no? No es que tampoco no mentimos, Sí, todos mentimos, somos humanos, pero la verdad es que influye muy negativamente el ocultamiento. Esto está demostrado, digamos, había un estudio que era interesante, que me acuerdo que habíamos leído en un momento, que hasta el 60% de los pacientes en una sala de espera reconocía haberle mentido al menos una vez a su médico. Y bueno, eso con tratamientos crónicos como son los nuestros, me imagino que debe ser un montón. Así que nada, pero obviamente, o sea, yo también voy al médico y también, bueno, sí, no, los controles no pude por tal cosa, bueno, esas cosas pasan, pero son mentiritas menores, digamos. Me parece que hay mentiritas y mentiritas, me parece. ujú. Eh, Hay dos personas que consultan sobre las consecuencias del tratamiento prolongado con levetiracetam. Bien. A ver, consecuencias a largo plazo, la verdad que no mucho más que esto, que el tema de atención y el tema de por ahí de la parte más de atención y velocidad de procesamiento, más que nada. Si yo tuviese que decir lo que más fuertemente por ahí uno ve con el levetiracetam por ahí, o que más atento está uno, es en los trastornos de conducta. Lamentablemente es una medicación que es muy efectiva, es muy buena, pero cuando se detecta que hay trastorno de conducta, o sea, que la persona de alguna forma y cambió marcadamente su conducta, o hasta a veces hay intentos de suicidio, cosas así, que lamentablemente es una medicación que puede potencialmente dar, por suerte muy pocas veces lo da, pero potencialmente está. Si se detectan esas cosas, hay que cambiarlo. ¿Sí? Así que eso sí, Bien, pero fantástico, la verdad que es una medicación que es muy segura y que genera muy poco efecto secundario en el cuerpo y se tolera muy bien. excelente. Eh, También está preguntando sobre, bueno, una persona que dice que siente mareos, un poco general la pregunta, ¿no? No sé si tienes algo para decir al Si es respecto, epilepsia, pero si es epilepsia o yo entendí sí, esa parte. Es una persona epiléptica que tiene mareos. es todo lo que dice, que siente mareos. ¿Qué puedes Bueno, decir al respecto? interpretemos que dice que tiene epilepsia. Bueno, si tiene epilepsia, hay generalmente una tendencia más grande a que, digamos, hay una conexión muy importante entre lo que es la epilepsia y la migraña, por ejemplo, son medio que son primas hermanas, digamos, y que muchas veces hasta se cree que son medio parte de la misma condición, pero más leve la migraña y la epilepsia más marcada. O sea, como que el desencadenante básicamente en los dos se da por una hiperexcitación neuronal. Digamos, la neurona se excita demasiado y en algunos casos genera dolor de cabeza, la migraña o mareos, como digo, en este caso puede ser por esto, o en casos Ujú. más severos genera la convulsión en sí misma, ¿no? Eh, Hay que ver el cuadro. Muchas veces puede ser por medicación, también puede ser tranquilamente, depende de qué tipo de epilepsia sea, si es más occipital, por ahí puede ser parte de la convulsión. Si es migraña, que además tiene migraña aparte de epilepsia, bueno, puede ser esto. Hay como muchas aristas a ver, me parece. Pero sí, es muy frecuente que además de las convulsiones se presente mareos, sí. Y eso hay que ver porque las causas son muchas. Si no se presentaban antes y empezaron a presentarse, a veces hay que hacer estudios de resonancia y demás para ver que no haya cambio también.
Sí, sí, por ahí llegan muchas preguntas que son como muy específicas y seguramente vos tenés que estar sentado con el paciente y tener mucha más Eso, información como para esas son poder como cosas responder. generales y después hay casos Claro, puntuales que claramente. Pero está muy bien, igual está muy bien las preguntas, está muy clara y son, me parece que las preguntas de uno son las de muchos muchas veces, ¿no? bien, perfecto. Eh, Aquí estoy viendo. Sobre medicamentos, cuando empezamos a sentir el halo de la convulsión, para intentar interrumpir eso, ¿cuáles son los medicamentos actualmente que existen en Argentina? Porque tengo entendido que también en otros países hay otros que están a prueba, Sí, que responden, que actúan más rápidamente que los que tenemos en nuestro país. bien. Hoy en día, si uno tuviese que decir qué es lo que hacemos, la mayoría, como decíamos al principio, ¿no? La mayoría de las convulsiones no hace falta tratamiento abortivo, que le decimos tratamiento para cortar la convulsión en la emergencia ahí, ¿no? No es que en toda la convulsión yo sí o sí tengo que tomar una medicación en ese momento. ¿Cuándo indicamos generalmente esto? Cuando duran 5 minutos o más, o por ahí en algunos casos específicos, por ejemplo, no sé, nos pasa. La persona esta que charlamos de Mallorca, no sé a cuánto está de un centro que puede recibir una atención rápida, si no tiene contacto con un neurólogo rápido, quizás tampoco hay con algún médico fácil. Entonces, o por ejemplo, acá en un país que es bastante extenso, muchas veces personas que viven en el medio del campo, más rural o con poca facilidad para llegar a un centro médico, por ahí que tardan, me dicen, no sé, lo más cercano que tengo está a media hora, una hora, ahí sí por ahí le damos medicaciones para que ya tengan. Generalmente lo que usamos son benzodiazepinas, que son, las más conocidas son lorazepam, diazepam, o clonazepam, o midazolam también. Son esas cuatro, digamos, como las que usamos habitualmente. En otros países hay, medio que se usan todos los mismos, porque por ahí hay diferencias en otros países con las presentaciones. Algunos países tienen nasal, otros no, pero no varía mucho y la Ujú. eficacia no es muy diferente tampoco. Sí, o sea, en ese sentido, no es que en otros países lo solucionan mucho más fácil que nosotros. Uno a veces siempre ve un poco como peyorativamente lo que pasa en Argentina, pero la verdad que uno a veces como tiene posibilidades de ver otros lugares, mismo esta, fíjense, digamos, esto, ¿no? Lo que pasa en España, que es un país de, por ahí con más capacidad económica y demás, y que la verdad tiene un buen sistema de salud, no es malo, pero tiene a veces sus dificultades y sus bemoles, ¿no? Que eso siempre pasa, que hay cositas que tienen ciertas dificultades en cada situación. Por eso, si usted tuviese que Perfecto. decirles, a ver, ¿qué tratamiento es cuando dura más de 5 minutos? Por lo menos 3 minutos, pero yo diría 5 minutos, o cuando la llegada a una atención médica, digamos, es muy prolongada, entonces ahí generalmente sí le damos preventivamente para que tengan alguna de estas opciones. Muy bien. No está faltando hablar sobre ausencias, que también han preguntado, eh, y si existen secuelas por tener ausencias con Bien, reiteración. bien. Las ausencias, digamos, también un poco, esto cuando abrimos una puerta y se abren tres, ¿no? Esto pasa siempre, pero está bien, igual parece que justamente eh, la información, como charlamos, ¿no? El global es una cosa, después hay casos específicos, claramente. Las epilepsias, la mayoría de las epilepsias son de causa más genética, son personas que vienen sanas, sin ninguna dificultad, nada, y que depende, son más chicos, por ahí arrancan tipo 4 o 5 años, las más infantiles, o 8, 9, 10 años, las más juveniles, que son personas, generalmente más varones que mujeres, pero puede darse los dos casos, y que sanas y que en ese momento arrancan con ausencia. ¿Sí? La mayoría de veces, Ujú. la mayoría de veces, el tratamiento de las ausencias es bastante fácil, con una o dos medicaciones se controlan, diría casi el 80% se controlan rápidamente y no dejan secuelas a largo plazo. La mayoría de veces. Eso es lo que llaman las ausencias típicas. Hay casos que hay ausencias atípicas. Las ausencias típicas, por ejemplo, duran 15, 20 segundos y arrancan rápidamente de un momento a otro. Estaba, no sé, charlando nosotros y de la nada la persona empieza a parpadear o quedarse quieto 10, 20 segundos y después vuelve como si nada. Y es que estábamos charlando, como que queda ahí colgado un tiempito y nada más que eso. Las ausencias atípicas es como que van arrancando más de a poco. Arrancan de a poquito, van como perdiendo de a poco contacto, empieza a parpadear, dura más tiempo, a veces minutos de duración, más largo, y digamos, la terminación también es más lenta, es como que es menos claro cuándo arranca y cuándo termina. Entonces arrancan de a Ujú. poco y van terminando de a poco, y a veces duran mucho tiempo, a veces horas. Entonces, eso a veces hay que tenerlo en cuenta porque puede ser una crisis de ausencia larga.
pero la mayoría de veces cuando charlamos de ausencia, charlamos de una epilepsia ausencia infantil o juvenil, que como les digo, son breves, generalmente no traen deterioro a largo plazo y usan medicación 1 o 2 años y tienen un buen pronóstico. Fantástico, fantástico. Bueno, Doc, van a seguir llegando preguntas, pero ya estamos en el tiempo en que se nos va a cortar el vivo. Así que, si te quieren encontrar, ¿cómo te encuentran? Repetimos por Bueno, si alguien se sumó les a digo último mal trabajo momento. básicamente. Bueno, les paso mi mail también por las dudas si quieren, pero es medio complicado, pero les paso. El mail es juan.apendino con doble p, @hospitalitaliano.org.ar. Ese es el mail, digamos. Y trabajo en el Hospital Italiano, trabajo en el Sanatorio Fino Quieto, en OSECAC o en ESIAD. Pero bueno, hay varios lugares, pero si no, bueno, o contáctense con ustedes y ustedes me avisan, no hay problema. La idea justamente es que este espacio me sirva, me parece, para un poco eso, ¿no? Para divulgar la información y para que el contacto con el médico sea más fluido también y que no pase esto, ¿no? Que no pase mucho tiempo hasta que puedan ver a algún neurólogo y que, neurólogo o neuróloga, ¿no? Que justamente que tenga la atención lo más rápido posible y que las cosas vayan para mejor, porque la verdad que es un tipo de condición que cuanto más tiempo pasa, realmente el deterioro es mayor. Entonces hay que tener la atención lo más rápida posible. No hay que dormirse, hay que actuar. Tal cual. Tal cual. Muchísimas gracias. Gracias por este tiempo, por las decenas de preguntas que respondiste en una hora y que siguen llegando. Así que esto da para ser vivos de realidad. Que está bueno. Es más, Casi. tienen lo de preguntas a mis compañeros también, que tengan muchas. Sí, Bueno, seguro. esa interacción que ayude. Tal cual. Nada, muchas gracias. 1.000.000 de gracias. No solamente a mí, sino también a mis colegas. La verdad que está buenísimo cuando nos dijeron de hacerlo, nos pareció que estaba muy, muy interesante. Está muy bueno, felicitarlos a ustedes por la iniciativa, la verdad que está muy buena y ayuda un montón y la verdad lo hemos visto en congresos también y demás y está muy bueno y la verdad que también nos ayuda a nosotros a aprender algunas cosas porque nosotros leemos por ahí los libros, los papers y demás, pero muchas veces no tenemos la condición nosotros. Entonces, por ahí desde personas que sí lo tienen, la mirada es diferente claramente y complementa y ayuda un montón. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Abrazo enorme. Y seguimos en contacto, por supuesto.